yo quería preguntar a Rubén, en el área del sector de bienes de capital, bueno, la presencia de los ingenieros es obvia, pero la presencia de gente que venga del campo de ciencias exactas, química, física y demás, ¿cuánta necesidad, cuánto requerimiento hay por ese lado? ¿O qué aplicaciones le han encontrado a estas profesiones, digamos, a la gente de acá mismo? Obviamente hay una parte del desarrollo de bienes de capital que es el concepto de planta llave en mano. Yo no fabrico una máquina, sino que te entrego una planta completa, funcionando, operando, con la capacitación del personal, etcétera, etcétera. Eso sería, digamos, el máximo valor agregado que se puede dar en cuanto a desarrollo tecnológico industrial. Ahí hay una interacción de múltiples disciplinas, desde economistas y abogados, claramente, porque hay que hacer contratos, hay que establecer mecanismos de financiamiento a largo plazo, obviamente los ingenieros y técnicos, pero también como hay que trabajar sobre procesos productivos, digamos, vos estás trabajando en una destilería de petróleo y claramente el tipo que estudió química acá en Salta, claramente está involucrado. Si vas a una polvo de dulce de leche, una lata que fabrica queso, claramente hay un tecnólogo de alimentos, digamos, alguien que estudió alimentos, así que están involucrados, porque vos necesitas intervenir sobre el proceso. Lamentablemente en la Argentina, durante los últimos años, digamos, se pensó en la incorporación de tecnología como adquisición de máquina importante. Entonces ahí el ingeniero que necesita es un ingeniero industrial que te administre y un ingeniero mecánico que haga mantenimiento, digamos. Ahí perdés, lo que decía yo, el aspecto creativo de la ingeniería. Ahora, cuando vos desarrollás tecnología, ahí sí la interacción de todas las disciplinas son importantes. Y si le agregamos el pensamiento a largo plazo, ahí entran las otras ciencias sociales de las que estábamos hablando, desde un historiador hasta un sociólogo, digamos. Cuando vos te planteás darle trabajo a 40 millones de argentinos, ver la historia, cómo te desarrollaste para analizar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Así que yo creo que la creación de tecnología implica la interacción con todas las disciplinas, no me animo a descartar a ninguno. Obviamente el peso, de acuerdo al tipo de actividad del rubro que desarrolla, tendrá más peso una que otra, y claramente, digamos, los ingenieros ya ahí asumen una posición más chauvinista, que realmente tienen mucho que decir, pero digamos, muchos de estos proyectos se definen entre un economista y un abogado, especializado en tecnología, en desarrollo industrial. Eso es así. El ingeniero viene después. Así que sí, hay mucho para trabajar y para desarrollar. Y digo, no solo va a demandar más ingenieros en el desarrollo industrial, sino todas las otras disciplinas que es por aquí, seguramente. Pregunta para Diego, para cualquiera de los dos que se mencionó. Si Techin, justo el ejemplo particular de Techin, juega claramente un rol importante en el sistema productivo en general, ¿no? Y ambos criticaron justamente ese rol que juega, y Diego había mencionado lo de un control estatal más fuerte, de premios o de castigos, o incluso de financiamiento. ¿Por qué no sería una alternativa, por ejemplo, nacionalizar Techin, si puede llegar a jugar un rol tan fundamental para el desarrollo del país? Aparte, como que daría la posibilidad de dar una organización supermercada, digamos, para lo que el país decida hacer. Hay otras opciones intermedias. No, la verdad, a ver, mi juicio, digo. Me parece que lo que está en juego, cuando hablamos de culturas empresariales, esos modelos de empresarios, formas de entender la búsqueda de ganancia, digo, es algo que Schwarzer escribió mucho sobre esto. Y también hay que pensar en la cultura científico-tecnológica, ¿no? Si está jugando
cuando hablaba yo de CONICET, yo veo un poco el equivalente en una institución como el CONICET, una ideología y un enclave, ¿no? Ideológico. Pero yo iba más, no sé, digo, la verdad se me escapa pensar en nacionalizar Techint, no sé qué significa. Pero yo iba a esto, es decir, ponele que vos quisieras nacionalizar Techint, ¿cómo se hace eso? Entonces un Estado fuerte, un Estado con capacidades de toma de red, digo, y tenemos las capacidades dentro del Estado para ponerlo en un nivel, creo, de fantasía, ¿eh? Yo no me imagino nacionalizar Techint, que quede claro, pero juguemos, claro. Digo, existirían las capacidades de gestión de una empresa como Techint, de altísima complejidad, que juega en el escenario global, que tiene no sé cuántas subsidiarias alrededor del planeta, es una transnacional, podríamos decir, ¿no? Es decir, no me queda muy claro el tema de nacionalizar. Yo apuntaría más a tratar de ver cómo podemos generar estrategias, ya te digo, estrategias básicamente de política, ¿no? Incentivos a través de los motivos de promoción, de crédito, lo que sea, aparte del banco de desarrollo, no importa cuál fue el camino, pero pensarlo por un momento en términos abstractos, cómo generar culturas empresariales que además de pensar en la maximización de utilidades, deban, en un sentido, asumir una función social. ¿Sí? Esto no sería un invento argentino, ¿no? Hay países donde esto es exitoso, no sé, creo que Estados Unidos no es el ejemplo, pero sí otros países europeos donde uno puede ver empresas que van detrás de políticas públicas, detrás o al lado de políticas públicas donde tienen sus ganancias, pero además cumplen o tienen en su juego en cuenta otras cuestiones, incorporación, generación de fuentes de trabajo, incorporación de tecnología, personal capacitado, jugar el juego de manera un poquito más sistémica que maximizar ganancias, ¿no? Un poco la herencia que nos dejaron los 90. Nosotros, siendo un país periférico, un poco heredamos todo lo peor. Somos terrenos de explotación, siempre un poco más salvaje que lo que tuvo nuestro país central. El italiano también fue salvaje con los países centrales, ¿no? Los países en desarrollo ni siquiera existe la autonomía para tomar decisiones. Yo iría más por el camino de las culturas empresariales y de las capacidades institucionales. Lo que uno ve débil en el Estado argentino en términos históricos es, no podemos llamar las instituciones, la capacidad de gestión institucional, política. ¿Sí? Tener un Estado, generar un Estado inteligente, generar un Estado con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de tomar decisiones que puedan incentivar, modificar. El término, yo no sé vos cómo lo ves, si lo ves muy utópico porque está más cerca del mundo empresarial, pensar en reorientar a Techint en un sentido más afín a un proyecto de país. Claramente, pero eso se necesitaría disciplinamiento. Estas cosas son la historia enseña. Yo creo que hoy el Estado argentino no puede diseñar Techint, no tiene las capacidades para y ahí parte la pregunta, comienzo. Nacionalizar es ese retorno. Si no tenemos capacidad para incentivar o para disciplinar en el sentido de apretar las clavijas, nacionalizar podría ser problemático, un costo político altísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo, digamos, partimos efectivamente de un diagnóstico que así como está, la intervención de China no es la que a la que uno podría aspirar. Claramente el Estado tiene una obligación de intervenir en ese punto. Una es, bueno, como esto digo, yo no descarto la posibilidad de la nacionalización, pero sí tengo claro que ¿quién va a nacionalizar? ¿Cuál es el Estado que va a nacionalizar? El que no pudo administrar la papelera de Quilmes. Entonces, digamos, hay una etapa previa, ¿no? Hay una etapa previa, pero yo no descarto la nacionalización, pero en función de tener un proyecto estratégico nacional de desarrollo industrial donde ahí, digamos, para este proyecto es prioritario nacionalizar Techint. Para este proyecto es prioritario nacionalizar las empresas petroleras. Tenemos el 51% de YPF, que es el 35% del mercado, nos queda es 49 de ese 35 más el 65 restante. Bueno, todo en función de qué proyecto te planteás a mediano y largo plazo. En ese marco, yo creo en una fuerte intervención estatal y pienso al Estado como productor también, que como haciéndose cargo de tareas productivas en áreas estratégicas y también como un fuerte regulador de la actividad económica privada. Así que no descarto nada. Es difícil imaginarse a los funcionarios que tuvimos en los últimos años teniendo tareas
de administrar una siderurgia de esa magnitud. Pero bueno, ya en términos ideales, imaginémonos que tenemos en algún momento donde hay funcionarios capaces de hacerlo. El paso sería fortalecer, ¿no? Primero, como para llegar a esa posibilidad, me parece que es estrecho. Y dentro de un proyecto estratégico pensado y diseñado. No es pasmódico, no conjuntural, me peleo con Techín y la estatizo. No, un proyecto. Sí, yo creo que hay que pensar mucho, por un lado, en la historia reciente. Durante los últimos 10 años intentaron imponerle, disciplinar a Repsol para que aumente la producción, para que deje de girar los dólares que obtenía al extranjero. Inventaron 3 millones de programas de incentivos. Primero hicieron el Refino Plus, el Petróleo Plus, le metieron un socio nacional. Bueno, pero en realidad el socio ese nacional fue el que generó la espantosa salida de dividendo y la desinversión. Sí, digo, por eso, todos los intentos de fomento del incremento de la producción terminaron en tener que estatizarla porque si no, no encontraron otra forma a lo largo de 8 años, 10 años, no encontraban forma de hacer que esa empresa, de poder disciplinarlo, fomentarlo, lo que se quiera. Terminaron con una intervención en algún sentido sí espasmódica, porque no era el proyecto original y no era lo que estaba en la cabeza de nadie en un principio. Entonces, yo voy a reivindicar un poco el planteo de que nosotros cuando salíamos a hacer la campaña por la estatización de YPF, llegaron a sacarnos notas en página 12 llamándonos nacionalistas de opereta, porque decía que era una especie de cosa nostálgica que no sentido. Terminó siendo la única solución frente a un problema en donde lo que hay que ver es que son actores que no están con mucha voluntad de ser disciplinados, que prefieren orquestar o organizarse. No, está bien, pero el tema es que estos sectores están dispuestos a armar cualquier cosa con tal de que no sea. La relación Estado-Techín va por ese camino. Claro, digo, Va por ese camino. para mí lo que hay que pensar, yo entiendo todo el desarrollo de capacidades de disciplinamiento y hay que pensar en eso, hay que pensar en el fomento, hay que pensar en qué rol tendría que cumplir. No tiene sentido una estatización espasmódica donde que terminás encontrando con un quilombo. Sí tiene sentido una estrategia de adquisición de capacidades propias por parte del Estado de administrar empresas de sectores estratégicos y creo que tiene que ver con un proyecto de desarrollo, un modelo de desarrollo. Pensar en que hay sectores estratégicos donde el Estado tiene que desarrollar capacidad de administración, de producción, porque son sectores que, por la relevancia que tienen y por el que no hay actores en condiciones de hacerse cargo de eso, tiene que estar el Estado ahí interviniendo. Se me ocurre que antes de estatizar eso deberían hacerse cargo de Altos Hornos Zapla, que la tienen tras el vaciador serial y que sería, sin tener un bajísimo costo político, seguramente desplazar a Tasseli, que es más seguro se va a coger, ¿no? De alguna forma u otra se enriquece siempre, como los bancos, siempre gana. Tasseli también. Y pensar, lo que pasa es que ahí uno se encuentra con estas carencias, no es que están pensando en dónde van a empezar a fabricar los rieles para el proyecto de la reconstrucción de ese. No se están pensando en la instalación de un tren de laminación de riel. Podrían pensar en rearmar una siderurgia tanto como en Sierra Grande, en Río Negro o en Altos Hornos para pensar en fabricar Argentina fabricar rieles y adquiera capacidades para el día de mañana, si tiene que hacerlo, no ser espasmódico y tal y la visión de hacerlo. Pero bueno, yo creo que tendría que estar pensando en eso, no creo. Que me vaya un poco el tema, pero el problema de tener un Estado fuerte tiene que ver con capacidad de diseño institucional, ¿no? Es decir, un poco analítico, digamos. Diseño institucional, yo tengo este frente de instituciones que están yendo para allá y yo quiero llegar acá, no acá. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hago con las instituciones? Hablo de instituciones pensando en universidades, laboratorios, ministerios, direcciones. Es decir, eso es un tema complejo, digo. Para los que estudian diseño institucional, digo, el desarrollo económico es un tema relevante, porque el desarrollo económico requiere de diseño institucional, es poner metas y después hacer funcionar política pública, que logre, digo, una política pública no simplemente en el vacío, necesita de instituciones, ¿no? Que la pongan a funcionar. Digo, un ejemplo muy interesante para, a mi juicio se puede aprender, es el de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, creada en el 96. Marco, el Brillo,
es muy interesante ver la evolución, porque ahí se ve, me parece, que se ve un ejemplo claro de un organismo que aprende, es decir, que tiene objetivos, a veces los objetivos un poco zigzagueantes, pero de entrada cuando nace, claro, está el problema de que esta agencia nace en los 90 y traspasa el 2003, ¿no? Entonces ahí están, todos lo tienen claro, a Juan Carlos del Bello, que fue un poco el que inventó esto, y que un poco se llevó el San Benito de neoliberal, y tuvo que levantar eso, porque fue quien creó la agencia en el 96. Del Bello siempre defendió que la agencia fue disfuncional a los 90, pero más allá de eso, y hay gente que está haciendo una tesis de maestría, una tesis de doctorado en esto, entrevistando a mucho del Bello, que es un personaje interesantísimo, pero al mar, digo interesantísimo porque es alguien que se metió con el problema de diseño institucional, ¿no? De generar algún programa de incentivos, yo qué sé, en todos lados del Bello. Hoy es el rector de Leonel, la universidad que se creó con él como rector inicial. Es decir, cuando uno ve la Agencia Nacional de Promoción, más allá de este traspaso del 2003, uno va viendo cómo tiene herramientas de recursos de financiamiento homogéneos inicialmente, los PICT, ¿no? Los famosos para los investigadores, los PICT financiaban el 95% de la investigación americana. Y era una gran pizza, y cortábamos la pizza, ¿cuántos son? La cortábamos todo en pedacitos, de acuerdo a la... Y la verdad, fue un salto cualitativo. No importa cómo se creó como una bomba atómica, ¿no? El sistema, porque en realidad era hacer mutar al CONICET como no se podía mutar al CONICET con otra institución que le compita y a ver quién devora a quién. En términos de diseño institucional eso es lo peor que puede hacer, ¿no? Es decir, generar lógicas institucionales que compitan y se devoren. Sin embargo, el CONICET y la agencia encontraron su lugar y uno puede ver una trayectoria en donde se empiezan a diversificar los recursos de financiamiento. Y se van diversificando respondiendo a un diagnóstico, ¿no? Porque claro, no de acuerdo al diagnóstico, pero a mi juicio iba bastante, o sigue yendo en la dirección de lo que sería colaborar con el vínculo público-privado, promover algunos sectores estratégicos, claramente se alinea con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, el MINCIT, que está dentro del MINCIT, pero es muy interesante el arbolito, que se va a generar el arbolito, la diversificación de herramientas de financiamiento, hasta que se llega a los fondos argentinos sectoriales, ¿sí? Donde realmente es un salto cualitativo, porque científicos y empresarios tienen que formar una forma jurídica, el consorcio público-privado, para recién acceder a un financiamiento que es una linda zanahoria. El financiamiento dio un salto de escala, ¿no? Empezó siendo creo que 10 millones de pesos para hace 3 o 4 años. Hoy esta segunda modalidad se propone regionalizar. Entonces, ¿cómo se perfeccionan los fondos sectoriales? Que incentivan el vínculo público-privado. Bueno, pero ahora vayamos también a la variable regional. El 80% de la investigación de la I+D está en Buenos Aires y la zona central. ¿Cómo hacemos para, si queremos un desarrollo, ¿no? Romper este desarrollo tan desequilibrado de la Argentina? Bueno, empecemos a generar herramientas. Hacemos los fondos sectoriales, pero donde no puedan aplicar ni Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, creo que Cuyo o Mendoza, ¿sí? Fue un escándalo, ¿no? En su momento. Un escándalo, una batalla. ¿Cómo van a dejar afuera? Queda fuera con el CEPO, con el CEPO Buenos Aires. Ahí se fueron haciendo algunos acuerdos porque si las empresas estaban fuera de estas 5 ciudades se permitía que el sector público. Pero voy a decir, ahí claramente se ve un proceso, y esto para mí es inédito en la Argentina, por lo menos en el sector de ciencia y tecnología. Un organismo que a lo largo de ya casi 20 años demostró una trayectoria de aprendizaje, diversificación, casos de éxito cuando era muy difícil, porque está hablando de articulación público-privada desde que se creó con el Bello. ¿Sí? Y la articulación público-privada se logró generar la chispita, ¿no? Como el dedo, la pintura de Miguel Ángel, ahí, los deditos se tocaron con los fondos argentinos sectoriales. Digo, se tocaron de manera relevante, antes se pueden ver algunas cosas que son singularidades. Pero me parece que esos son los ejemplos que tenemos que empezar a mirar. Instituciones que aprenden. Los procesos no son de 2 días, ¿no? Por eso voy a decir, ¿se puede nacionalizar Techín? Un poco yo entiendo que la respuesta que te da mi colega es no mañana, capaz que piensa algo, sí. Depende cómo evolucione, en este sentido, las capacidades del Estado, las capacidades institucionales, cómo evolucione el propio proyecto de desarrollo, ¿no? Pero me parece que el problema de las instituciones, el problema del diseño institucional, de un Estado que aprenda, que incorpore capacidades, es clave para tomar decisiones. Tomo esto que decís, lo vinculo a algo que dijiste antes de la descoordinación de las distintas unidades ministeriales. El FONASEC efectivamente es la herramienta
valiosísimas por lo que vos dijiste, y además, por lo menos en un caso que conozco bien, que es el caso del FONASEC eólico, direccionado al desarrollo de tecnología nacional. Y fueron montos de 200 millones de pesos en 5 o 6 proyectos. Una empresa de Florencio Varela, una de Mendoza, una de Comodoro, una de Esperanza en Santa Fe y creo que el pionero en Pampa en México. Así que eso es lo que vos decías, la combinación de un proceso de aprendizaje y con esa orientación. No es que permitimos que se financie para cualquier cosa, sino para un área estratégica, energía eólica y para desarrollo tecnológico nacional. Y lo contrapongo en el mismo rubro eólico con la gestión de ENARSA, Ministerio de Planificación y el GENREN, que explícitamente dejaron afuera de la industria nacional. Y financiamos los argentinos con los fondos del ANSES y el Fideicomiso de Banco de Nación, parques eólicos con un 98% de producción importada. El parque de Rawson, de Ungasur, ahora Geneia, y el de Loma Blanca, de Isolux, en Puerto Madryn, se hicieron con fondeo del ANSES y con productos importados. En el parque de Puerto Madryn traían los equipos, las torres importadas y pasaban por la puerta de una fábrica argentina de torres eólicas que estaba sin trabajo. Esa es la gráfica. Bueno, ahí vemos las dos cosas, ¿no? Financiar. Siempre me quejé de la ausencia de financiamiento. Ahí se destinaron fondos del Estado Nacional de Desarrollo de Energía Eólica con equipamiento importado. Totalmente distinto a lo que hace el FONASEC. Digamos, ahí ponemos en evidencia la discoordinación de dos ministerios nacionales.